Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Cuando estoy en una hiperreacción hacia la otra persona, lo que diga, lo que no diga, lo que necesita, lo que no necesita, creo que ya lo hemos explicado. La conclusión es, muy bien, no voy a procurar lo que el otro necesita. No es esto. Es que la codependencia es un estado que no puedo evitar, donde yo necesito atender a la otra persona para yo definirme y valorarme. Ahora, ¿qué pasa cuando en la atención yo no recibo lo que quiero recibir? Las atenciones, las gracias, etc. Y cuando yo me siento que no valgo nada, ¿ven? Ese tipo de servicio es un servicio codependiente. Otra vez, porque necesito alimentarme de la reacción de la otra persona. Por eso una hiperreacción hacia afuera. Y en tanto yo estoy viendo la necesidad del otro, ¿qué estoy descuidando? Mis propias necesidades, exactamente. Pero es un ciclo donde yo estoy como una matita que no tiene agua desde hace 10 años. Y la pregunta es, ¿qué fruto se podría sacar de allí? Una persona que es incapaz de expresar sus sentimientos, que se cree incapaz de expresar sus deseos y pensamientos, y que con esto pretende ser parte de una solución, está más bien creando un problema. Ya yo veo cómo es la otra persona, yo ya veo que para yo continuar el vínculo con la otra persona, tengo que dejar de ser yo. Porque cada vez que expreso mis necesidades, mis sentimientos, mis pensamientos, entonces soy desvalorizado. Entonces ya tengo la solución, dejo de expresar mis sentimientos, mis pensamientos. Por eso es que desde esa actitud relacional, en vez de crear una solución, estamos creando un problema. La codependencia, y esto acá quizás diré un poquito de cosas un poco más fuertes, pero creo que son necesarias. La codependencia se relaciona con una adicción. Una adicción tal como se entiende una adicción. Es decir, desde esas partes del cerebro que son estimuladas, digamos, por una sustancia específica, este sistema dopaminérgico que se llama, que responde hacia un gran estímulo, eso es lo que sucede cuando una persona empieza a tener una adicción por la persona y una adicción por los problemas de la persona. Pero una adicción real, una compulsión. Compulsión significa el que no puedo dejar de impulsarme hacia la resolución de los problemas o hacia la persona. No puedo hacerlo. Tan fuerte es esto que la persona puede terminar con la relación, hagamos la relación con un drogodependiente, y vivirá igualmente un efecto que se llama el efecto Craving. Que el efecto Craving en un adicto significa que inclusive 2 años después de haberse separado de la sustancia, tiene una necesidad de volver otra vez a retomar la sustancia. Entonces, una relación violenta, cuando ha terminado, la persona en su cerebro está como si fuese un adicto o una adicta, por eso digo que tal vez la palabra es un poco fuerte, pero es lo que sucede a nivel cerebral, según neuroimágenes recientes, y la persona está con esa necesidad de volver a la relación o sufriendo por la relación. Pero es que tenemos que ponerle un nombre para poderlo identificar y empezarlo a confrontar. No es amor lo que tiene esa persona. Es que hay que ponerle nombre específico. No es amor. Es adicción. Y tiene que trabajarse desde esa dirección. Pero es que es mejor cuando nosotros vamos a un médico y el médico nos dice, usted tiene tal cosa, aunque sea duro. Porque hasta ese momento ya empezamos a trabajarlo específicamente. Y no pensamos que es un cólico, sino algo específico que necesita un tratamiento específico. Entonces, vean ustedes
los efectos que produce. Por eso es que cuando nosotros tratamos víctimas de violencia, empieza la persona a ser tratada, responde a la consejería y cuando nos damos cuenta vuelve otra vez con el agresor. Pero es que entendiendo esto, también el Ministerio Levanta, como otro ministerio de consejería, crece en compasión. Porque si no es así, revictimizamos a la persona. Pero ¿cómo es posible que usted no tiene cabeza para darse cuenta que usted está volviendo con la persona? ¿Verdad? No tiene usted cabeza. Eso es revictimizar a una persona que necesita ser amada, pero que tal vez confunde el concepto de amor y lo confunde por adicción relacional. Vamos a hablar acerca, y esto ya es realmente muy importante, la formación y desarrollo de la codependencia. Quiero decirles que usted y yo no nacemos codependientes, es decir, es un desarrollo relacional. Entonces, ¿cómo se forma? Miren, los nombrecitos están así como muy técnicos, pero sé que van a ser entendidos fácilmente. Todo empieza, la historia empieza de la codependencia desde los factores predisponentes. Vamos a ver, casos típicos, los suyos y los míos estoy seguro. De niños, nosotros crecimos, consciente o inconscientemente, en ambientes familiares tal vez muy bien intencionados, pero no perfectos. ¿Y qué pasa con esto? Cuando la mamá o el papá le da a entender al niño que si no haces tal cosa, me vas a hacer sentir muy mal, o si no haces como yo te digo, me voy a enojar, empezamos a relacionar que yo tengo un control sobre las emociones de la otra persona. Y donde yo voy a ser valorado según por lo que haga y no según lo que soy. Y así crecemos, casi que todos. Mira cómo estoy por vos. Porque no arreglaste la cocina cuando te dije que la arreglaras, y vengo del trabajo y mira cómo me siento. Y me pongo a llorar. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que no entiendan mis esfuerzos? Expresar, inclusive desde el lado de la mamá y el papá, expresar lo que tenga que expresar, no hay ningún problema. Pero el problema es achacarle la responsabilidad de mi estado emocional al niño o a la niña. Entonces, ¿cómo vamos creciendo? Entendiendo que para mantener el vínculo, yo tengo que estar siempre atendiendo el estado emocional de la otra persona. Y si tengo un problema relacional, no es la responsabilidad de la otra persona, sino que soy yo. Ahora, puede ser que no crezcamos en un ambiente, digamos, violento, etcétera. Puede ser un ambiente cristiano, pero desde un cristianismo donde no puedo decir ni a, porque la Biblia dice tal y se calla. ¿Qué aprendo desde niño? Que lo que yo opine, lo que yo decida, lo que yo sienta, no sirve para nada. No puedo opinar, aun cuando la verdad bíblica está expuesta y es la verdad, es la forma de compartirlo. La forma no es esto y se calla. Y cuidadito me abre la boca porque junta los dientes por allá. No pasa, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablamos de factores predisponentes. Ya nos predisponen ¿a qué? A una manera de pensar. Eso es importante. Porque luego vamos a ver la tercera fase, que eso es importante. Yo pienso entonces que la manera de yo mantener un vínculo es atendiendo las necesidades de la otra persona para que no se enoje, para que no se entristezca, etc. O donde yo no puedo opinar, yo no puedo decir absolutamente nada. O sea, es decir, así crezco. Y entonces encontramos la otra fase, que son los factores precipitantes. Los factores precipitantes es cuando nosotros llegamos a otra relación, ya no desde el vínculo primario o desde nuestras figuras de apego, sino que entramos a otra relación. Y yo ya tengo la predisposición de entender que yo entro a la relación como una salvadora o como un salvador de la otra persona. Y entonces, ¿qué parejita va a buscar la niña que viene predispuesta? A un irresponsable, donde dice, este es pero perfecto para mí, porque yo entiendo que yo soy, en mi vida relacional, aquella persona que va a estar salvando a la otra persona y corrigiéndola.
Bien, yo me voy a hacer cargo de esta persona porque necesito personas problemáticas, porque así yo las tuve en mi familia. Y además, yo me acuerdo, en este ejemplo, ¿verdad?, que estoy poniendo, que mi mamá o mi papá me exaltaban de una manera tal cuando yo asumía un papel específico, ¿verdad? También sucede mucho en los factores predisponentes en digamos, madres que son maltratadas y donde dicen, es que mi hijo o mi hija es mi pañito de lágrimas. Es una persona que yo le cuento todo y es una persona que es la que me consuela a mí. Estamos hablando que puede ser niños de 7 años, de 8 años. Eso se llama paternalización. Algo a lo que este niño o niña definitivamente no está preparado. Pero, dice, para mantener un vínculo, yo necesito entonces encargarme de la otra persona. Allí se olvidó la niñez y la juventud. Paso disfuncionalmente a tener o a desarrollar un estado en el que no estoy preparado. Y así crezco, haciéndome cargo de mis hermanos menores, etc. Y entonces, lo vemos constantemente. Por ejemplo, muere el papá, como pasó en mi caso, ¿y qué se le dice al hijo mayor? Viene el tío bien intencionado y dice, ahora tú eres el hombre de la casa. Y crezco, o se puede crecer, con ese énfasis. Yo soy el hombre de la casa, pero ¿cómo hago? No tengo los recursos, no me veo, pero soy el hombre de la casa. Y cuando tengo una relación, tengo ese concepto de que yo soy el hombre de la casa. Entonces a mis hijos les digo, no hagan nada, que aquí está el hombre de la casa. Inclusive la sobreprotección es un gran problema. La sobreprotección es un gran problema, tal como los anteriores que hemos señalado. Porque en la sobreprotección, la persona, que por supuesto iniciamos protegiendo de todo a nuestros hijos o hijas, por supuesto. Pero si nosotros tenemos una hija o un hijo donde dice, yo no soy capaz de hacer nada sin mis protectores, estamos en un problema. O le contribuimos al desarrollo de un concepto en la otra persona. Siempre infantilismo. Necesito que otros hagan lo que a mí me compete. Yo no puedo. Y el problema no es que no lo pueda hacer, evidentemente, es que cree que no puede hacerlo. Y tiene temores infundados. Bien, ¿con qué tipo de pareja va a estar más cómoda una persona que ha pasado por factores predisponentes? Por una persona, y cuando nosotros vemos historiales de personas que nosotros tratamos, personalmente yo digo, qué interesante. Me cuenta que sale de una relación problemática donde era maltratada. Por ejemplo, un tipo que con fallas de carácter, mal manejo de la frustración, violencia verbal, y de repente termina la relación y vuelve a buscar una persona con las mismas características. Sale de la relación y entra con las mismas características. ¿Por qué? Porque su concepto relacional es ser salvadora de las otras personas. Necesito una persona que esté bien complicada porque así yo me defino. Entonces, los pequeños logros que yo creo que estoy avanzando en la otra persona, ahí es donde yo encuentro mi valoración y mi autoestima. En cuanto yo me responsabilice de un irresponsable o viceversa, encuentro mi valoración. ¿Qué problema? Pero es un esquema mental. La buena noticia es que no es innato. Así como se desarrolla, se puede desarraigar. Esa es la buena noticia. Pero tenemos primero que identificarlo, porque el error es pensar que es mi personalidad o mi identidad. ¿Qué es una identidad? Es la suma de diferentes identificaciones. Por eso usted y yo vamos teniendo diferentes identidades. Ahora tenemos una identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque nos identificamos con muchas cosas de Cristo y esto forma nuestra nueva identidad. Pero si yo me identifico con ser una persona salvadora, que asume la responsabilidad de otra persona, etcétera, etcétera, formo allí una identidad específica, que nosotros le llamamos o se conoce como identidad de víctima. Y luego, los factores mantenedores. Los factores mantenedores es, aun cuando la persona dejó de tener una relación de maltrato, su esquema mental permanece
en esquemas cognitivos que mantienen creencias, valores acerca de lo que es el matrimonio, de lo que es la misma persona, de lo que es la sumisión, de lo que es el servicio, aun cuando esta relación, como estamos hablando, termine. Por eso es que mantienen esta, digamos, esta forma equivocada relacional. Por ejemplo, saliendo de una relación, la persona seguirá pensando que el amor se relaciona con el dolor, o con el maltrato, o con el aguante. Pensará no ser capaz de valerse por sí misma. Pensará que no es digna de amor ni de respeto, por ejemplo. No es digna, escúchenme bien, no es digna de una relación de creación conjunta. He trabajado con personas que les aseguro que me dicen, mire, con que me maltrate menos está bien, con eso yo estoy conforme. Así que yo no pretendo, esto que usted me explica de creación conjunta, todo, eso está como para otras personas, para mí no. ¿Con quién estoy hablando? Con una persona fuertemente predispuesta a concebir una relación matrimonial así. Fuertemente. Y les digo que el trabajo no es humano. Por eso el apóstol Pablo dice, déjense transformar. Romanos 12:2. Déjense transformar. ¿Y con qué propósito? Para que sepan cuál es la voluntad de Dios en su vida, y en su vida significa cuál es la voluntad en sus relaciones. Porque ni usted ni yo estamos llamados a menos. Si lo pensamos, estamos desde una mente codependiente. Eso no es para unos elegidos. Usted y yo estamos llamados para el tipo de relación que el Señor ha ganado ya por nosotros. Ni menos que eso no, desde la creación conjunta. Muy bien, y vamos a terminar hablando acerca de esto que es esencial. Igual lo hablaremos en los talleres, etcétera, ¿no? El triángulo dramático. Miren, desde la codependencia nosotros vamos desarrollando una manera relacional. Esto es esencial entenderlo. Nosotros vamos entendiendo que nos tenemos que relacionar desde tres maneras. Desde una figura salvadora, desde una figura perseguidora o desde una figura víctima. Otra vez, desde la codependencia no hay manera de concebirnos desde estos tres estados. Los vamos a explicar en el tiempo que tenemos. Vamos a poner un ejemplo habitual. La parte salvadora es la parte que asume la responsabilidad del bienestar, de la felicidad, del estado emocional adaptativo de otra persona. La asume. Inclusive anticipa ciertas cosas. Lo típico cuando nadie me está pidiendo a mí nada, yo estoy ahí, mira, ¿qué? Una actitud salvadora. Bien, ahora miren, cuando nosotros entramos en una actitud salvadora, por ejemplo, ¿quién puede prestar el carro? Yo, rápido, ¿no? Rápido, ok. Empiezo en una actitud salvadora. Otra vez, no significa que la conclusión es no preste su carro, ni dé el servicio a nadie. No, ya lo vamos a explicar. Yo lo hago. Ok, muy bien. Voy en mi carro y me doy cuenta que casi no tengo gasolina, que soy una calle llena de huecos y empiezo la otra actitud perseguidora. Empiezo yo a decir, qué lindo, ¿verdad? Me mandan a pie a dejar personas, nadie me paga la gasolina y ahora sí, y claro, Riteve, yo voy a ser el que va a estar en Riteve, nadie más. Los que estoy llevando me van a decir, mira, ¿necesitas algo por Riteve? Todo lo estoy pensando. Actitud perseguidora. Y paso a actitud de víctima. Es que yo esto, yo lo otro, pobrecito yo no he podido comprar los compensadores y esto lo otro. Entonces, empezamos desde una actitud salvadora y terminamos en una actitud de víctima. Así que cuando nosotros estamos ansiosos, cuando nosotros estamos cargados, muy posiblemente es porque estamos dando servicios desde la actitud del triángulo dramático. Otra vez, la solución no es prestar el carro. Pero si cuando yo presto el carro, la intención profunda en mí es que todo el mundo me diga, ay hermano, pero siempre vos tan lindo, nunca pensás en vos. Siempre pensás en los demás. ¡Qué maravilla de testimonio!
Cuando ese es mi objetivo relacional, y allí yo salgo hacia el carro, pero caminando en las nubes, ¿verdad? Pero como ese es el objetivo, no es la gloria de Cristo, yo me siento en el carro y entonces paso por ese triángulo dramático. Y en eso es interesante porque empieza a irse por todos lados, como vamos a verlo en el tiempo que nos queda. Por ejemplo, entendamos que no son tres personas, es usted y yo que nos movemos constantemente en estos vértices. Y seguramente a usted le va a pasar como yo. Cuando empecé a estudiar esto, digo, pero qué increíble. Es decir, yo permanezco siempre en ese triángulo dramático en mis relaciones, generalmente. Nunca se enriquecen las relaciones si se mantiene en ese triángulo dramático. De hecho, en la conferencia de la tarde, vamos bíblicamente a revertir este concepto para relaciones saludables. Entonces va a ser, pero primero tenemos que, hermano, a mí siempre me toca la parte fea. ¿Qué sucede? Tenemos que empezar a hablar acerca de aquello que nos ataca y que tal vez no podemos identificar. ¿Qué es la actitud del perseguidor? Todo tiene que ver con la responsabilidad. Recuerden, responsabilidad. La actitud suya y mía, desde nuestra naturaleza pecaminosa, se alimenta desde los otros son los responsables de mi bienestar o de mi falta de bienestar. Son los otros, ¿verdad? Creo que se puede ver fácilmente. Así que el perseguidor asume estar siempre en el lado correcto de la situación. Siempre. Su papel es estar sacando el error a las otras personas. Constantemente. Imponer un criterio. Y se impone a través de muchos recursos. De la ironía, del control, de la amenaza, del humor negro, etc. El punto es que todo lo que yo diga al final tiene la intención de ridiculizar lo que la otra persona dijo o aportó. Otra vez en contra de la creación conjunta. Hay personas, hay personas, donde todos nos movemos en esas tendencias al menos. Pero cada persona, ahora sí, desde características innatas, suelen tener más expresión en alguno de estas actitudes que vamos a ver. Por ejemplo, si aquí todos somos codependientes, por ejemplo, mi codependencia se va a expresar más en ser un perseguidor que, como vamos a ver, ser un salvador. Aunque yo, por ejemplo, con una mayor tendencia de perseguidor, constantemente voy a pasar a otros vértices. Fuese yo un maltratador, un perseguidor, ¿verdad? Y de repente mi esposa me dice, me voy. ¿Cómo lo relaciono? Siendo un salvador. Mira, ¿y cómo vas a ser vos ahora entonces, viviendo sin mí? Y paso inmediatamente a ser una víctima si no me resulta. ¿Cómo me vas a dejar a mí? Pensá en nuestros hijos. ¿Qué va a ser de nuestro matrimonio? Paso a ser víctima. Cuando ya logro los objetivos desde víctima, cuando la otra persona pasa a ser salvadora y dice, uy, sí, voy a asumir la responsabilidad de su estado emocional porque este hombre se está muriendo. Entonces viene, se completa el ciclo de la violencia en la última fase y entonces, cuando yo estaba en víctima para poder mantener el vínculo, ¿a dónde vuelvo? A ser perseguidor. Es decir, no salgo del triángulo dramático. Las soluciones las resuelvo según las estrategias de cada vértice. Es el punto. Entonces, por eso es que pensamos que estamos solucionando algo, pero estamos acrecentando un problema. No hay relación saludable dentro del triángulo dramático, ni siquiera en sistemas. Por ejemplo, en mi persona hacia cualquier otro sistema. Entonces, cuando por ejemplo usted y yo nos acercamos a una persona que sabemos que tenemos que coincidir siempre con lo que piensa, porque entonces va a haber una tensión relacional ahí, significa que la relación que tenemos es con una persona que predomina en su estado perseguidor. Entonces, mi lealtad, mi buena amistad será en tanto yo coincida con el criterio de la otra persona. Si no, siempre vamos a tener problemas o tensiones relacionales.
Por eso le digo que es más común, o lo que usted y yo sentimos también, cuando escuchamos una opinión diferente. Ahora, por supuesto, no estar de acuerdo en algo no es que no se vale. Pero cuando yo digo, ya con esta persona mejor le ando de larguito. Porque siempre viene a decirme a mí cosas y aportes que yo no necesito. ¿Por qué? Porque el perseguidor siempre tiene la razón. Siempre. Vean que es tan común que decimos, bueno, qué barbaridad. Ahora, el tiempo relacional con un perseguidor es siempre competencia. En una relación matrimonial o de pareja, siempre ese tiempo relacional, hay que verlo, siempre va a ser una competencia. ¿Quién tiene la razón? La persona va a decir, o controlo o me controlan. Así que, por eso es que mi estado emocional siempre va a estar alterado cada vez que haya una opinión diferente en mi relación matrimonial. Siempre. ¿Cuál es la solución del perseguidor? Mire, si usted hace lo que yo le digo, no vamos a tener ningún problema. Es más, ¿cómo se lo explico? Mire, se lo voy a explicar otra vez. El problema que tenemos nosotros es que usted no hace lo que yo le digo. ¿Lo comprende? Sí. Bueno, entonces nos vamos a llevar bien. Y entonces van a consejería diciendo, mire, yo le voy a decir lo que sucede, ¿verdad? Una mente perseguidora. Una mente salvadora, con respecto a la responsabilidad, es que soy él o soy la responsable de la felicidad y bienestar de los demás. Entiendan, no significa esa maravillosa actitud del servicio, maravillosa. Significa que yo necesito definirme cuando de los demás yo me retroalimento de las opiniones cuando yo les sirvo. Entonces vean qué tipo de vida, porque si las otras personas no reaccionan, mi vida no tiene sentido. Y necesito anticipar entonces el servicio. Ya no lo que estoy viendo, lo anticipo, pero yo necesito que me digan algo, porque mi día no va a ser igual. Ese es el problema de la actitud salvadora, ¿no? Evidentemente, una salvadora es la pareja perfecta para un irresponsable, pero perfecta. Porque la salvadora va a estar buscando personas que por otro lado digan, mi vida relacional es que son los otros los responsables de mí. ¡Ay, yo! Casualmente yo soy salvadora, entonces yo, mira, mi idea relacional, es más, mi sueño desde niña fue encargarme de un irresponsable. Se me cumplió. Así que sos mi media mitad. Tranquilo, yo me voy a encargar de su vida. Terminamos con la última actitud, que es la actitud de víctima. Los demás deben cargar con mi propia responsabilidad. Entonces, ¿qué es un perseguidor con respecto a la responsabilidad? Los otros son los responsables, yo no. ¿Es que usted se brincó el alto? No. El responsable es usted, no yo. Con respecto al Salvador, yo soy el responsable del bienestar de los demás. Nosotros somos embajadores del Evangelio, pero no es nuestra responsabilidad si la persona recibiendo el Evangelio responde para bien o para mal. No es mi responsabilidad. No significa que no lloro y que no sufro, como Pablo, por Israel. Pero es no asumir la responsabilidad de salvación de la otra persona, al punto de no poder dormir, de no poder comer y de afectar mis otras relaciones interpersonales. Es un ministerio muy mal llevado así, con una carga que ni usted ni yo podemos llevar. Y es donde, digamos, a nivel pastoral, dice, yo necesito un respiro, si no me estoy muriendo, pero está bien, pero revisemos su dinámica ministerial. Revisémosla. La actitud de víctima, entonces, los demás cargan con mi responsabilidad. Recordemos la estrategia del perseguidor. ¿Cuál era? Si usted hiciera lo que yo le digo, exacto. Ahora, la víctima va a vivir buscando qué hago mal yo en mi relación. ¿Qué hice mal? O, por mi culpa, mis hijos hoy están sufriendo. O por mi culpa, eché a perder un matrimonio.
Porque, vean, igual, ahí tendrán tiempo de luego de ver las relaciones. Como un perseguidor le achaca la responsabilidad a la víctima va a decir, yo soy la culpable de lo que pasó. Y como yo soy la culpable de lo que pasó, yo tengo miedo de buscar una solución a esto. Yo no quiero denunciar, yo no quiero decir lo que está pasando, porque cuando yo lo exponga, la que me estoy exponiendo soy, porque me da vergüenza. Tengo que estar cuidando la situación. Es la actitud de víctima, que se cree culpable de la situación. Ahora, ¿qué pasa? No puede evitar actuar como una persona indefensa, ignorante, perdón las palabras, pero es lo que se entiende como verse como una persona tonta, inútil. ¿Ves? Es la autopercepción, que otros pueden, pero yo no. Vean qué estado de vulnerabilidad más peligroso es encontrarse así en una relación. Ahora, no actuamos como víctimas cuando buscamos la ayuda de otras personas, todo lo contrario. Las redes de apoyo son fundamentales. El problema está cuando buscamos las redes de apoyo para que ellos asuman nuestra responsabilidad. Ese es el gran problema. Y lo buscamos desde el concepto de víctimas. Bien, entonces, termino con esto. Y esto es, digamos, difícil para nosotros. Una víctima, y lo digo con el mayor de los respetos, de verdad que sí, una víctima va a esperar que la resolución de sus conflictos por años sea por un acto milagroso. Por eso digo con todo el respeto, de verdad. ¿Por qué razón? Porque evitará cualquier proceso donde tenga que ir asumiendo pasos responsables. Entonces llegan a un consejero, como nos ha pasado a nosotros, y cuando les enfrentamos con un proceso de responsabilidad, dicen, no me sirve este consejero. Me gusta uno que me diga, mire, usted necesita hacer esto, esperar un milagro y se termina todo. Eso es lo que necesito. Al final de ese proceso, ¿cómo queda la persona enriquecida en su propia responsabilidad? En cero, a cómo entró. Porque asumir un proceso significa ir asumiendo procesos, siempre dependiendo del Señor. Pero el Señor, lo último que quiere es que usted y yo permanezcamos siendo víctimas en la vida. Lo último, quiere que usted y yo, a través del conflicto, responsablemente vayamos caminando por su sabiduría. ¿Bien? Y en esa dinámica es donde nosotros encontramos Romanos 13:10, que el amor no perjudica. El amor edifica. Así que de esta manera terminamos esta primera sesión, que era muy importante, tal vez un poco técnica, para acercarnos a lo que es la codependencia y la dependencia emocional, los estragos que hacen en normalizarla y sobre todo en no poderla identificar, pensar y llamarle amor a algo que no tiene relación con el amor. Pero identificándola, sabremos entonces confrontarla. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.